Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Escribíamos en el Universal de ayer sobre la nueva actitud de China y la Unión Europea. Termina la visita de China a Francia, a Hungría y sobre todo a Serbia, dentro del ofrecimiento de desarrollo económico y dentro del criterio de que tiene que resolverse los problemas del mundo por el diálogo y la negociación. Además, una propuesta interesante del presidente Xi Jinping en Francia, que cuando sean los Juegos Olímpicos separen todas las guerras del mundo, como ocurrió con los Juegos Olímpicos en Grecia cuando estaban en las guerras, proponían una tregua inmediata y se frenaban en esa época las armas. Hoy en día tienen que callarse los cañones y cerrarse los arsenales nucleares para evitar conflictos como el de Rusia y Ucrania o lo que está pasando en el Medio Oriente. Por eso vimos con entusiasmo la antorcha olímpica, que ya comenzó en Marsella su recorrido por Francia, que va a llegar a París y que culminará el 26 de junio con la inauguración de los Juegos de París 2024, donde están presentes los países del mundo. Venezuela ha escogido a un grupo de atletas en varias disciplinas y esa es la demostración de que el deporte es mejor como metáfora para la sociedad, porque allí hay reglas claras, jueces imparciales, sanciones a quienes no cumplen el reglamento y particularmente los estadios se han convertido en nuevas catedrales donde prácticamente se reza en el silencio, se tienen nuevos ídolos y naturalmente todos los deportes son valiosos. De allí la importancia que le damos en Brújula Internacional a esa dimensión internacional de los deportes y que Venezuela tiene que jugar un papel muy importante como muchos países de América Latina, especialmente como lo han hecho los países de Europa, con una presentación y una dedicación terrible donde los gobiernos le dan financiamiento y promueven el deporte a todos los niveles. Es parte pues de la información de hoy con los Juegos Olímpicos de París que los seguiremos de cerca por la experiencia y la posibilidad que tienen de influir en el sistema internacional y porque en los Juegos ahí se van a ver todos los países, inclusive aquellos que tienen confrontación y violencia, como vimos en el Festival de la Canción ahora en Italia, donde Israel pudo participar también con países árabes y con países europeos. Ojalá que el deporte, como el arte, sirva para unir a los países y estas imágenes nos recuerden que el mundo está para vivir en paz. Francia dio inicio al relevo de la llama olímpica. La antorcha de los Juegos de París 2024 comenzó el jueves en Marsella su recorrido por todo el país, frente a miles de espectadores y con un importante dispositivo de seguridad. Es algo que se vive una vez en la vida, así que vivirlo con los niños es algo excepcional en un entorno idílico. El recorrido, la organización, todo se hizo para que el momento fuera lo mejor posible. Entre los 200 relevistas de la ciudad mediterránea había una combinación de deportistas reconocidos con artistas y vecinos. Ha sido muy emocionante porque a mi edad, 84 años, no tengo miedo de decirlo, nunca hubiera creído que esto pudiera suceder. Ver que Marsella ha sido elegida para recibir la llama olímpica antes de todo su recorrido hasta París es un honor. Es un orgullo para esta ciudad que representa mucho en términos deportivos para Francia. El relevo colectivo contó con un representante de cada país de la Unión Europea y en un gesto simbólico, Ucrania estuvo representada por la joven gimnasta María Vysochanska, cuyo padre combate en el frente contra Rusia. El viernes la llama abandonará Marsella para continuar su periplo por Francia, incluidos los territorios de ultramar, hasta su llegada a París el 26 de julio, fecha de apertura de los Juegos Olímpicos. Y dentro de la política latinoamericana, la prensa internacional destaca extraordinariamente el éxito que hubo en Panamá. Por cierto, un candidato que no pudo ser candidato porque estaba refugiado en la Embajada de Panamá, como fue el expresidente Martinelli, presentó un hombre que no era el escogido inicialmente y sin embargo ganó las elecciones con una buena representación, aun cuando el Parlamento está muy dividido. Esto nos recuerda que hace 2 semanas en Senegal pasó algo muy parecido. El hombre más popular estaba preso. El candidato de la oposición ganó las elecciones, inmediatamente quedó libre. En el caso de Panamá será un poquito más complicado porque el presidente Martínez está asilado en la Embajada de Panamá y seguramente habrá trámites para que pueda ir a otro país. De todas maneras, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, entre otras cosas, amenazó con deportar migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos. Este es un planteamiento que están haciendo los centroamericanos de dejar al Darién como un centro ecológico y ambiental y de evitar esa situación inhumana de muchos migrantes
que pasan por la selva con todos los peligros. Pero ese es un punto que destacamos en el día de hoy. Del acta de proclamación. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió el jueves deportar a los migrantes que ingresen al país a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos. Iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí, para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen. Mulino hizo las declaraciones durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como próximo presidente para el periodo de 2024-2029. Desde el 16 de abril, el ahora presidente electo expresó en una caminata de campaña su intención de cerrar el Darién, la frontera selvática de 266 kilómetros de longitud y 575.000 hectáreas de superficie, que se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Más de 520.000 personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron en 2023 la selva, lo que ha obligado al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlos. En el primer trimestre del año hicieron la travesía más de 110.000 personas, según cifras oficiales. Mulino, de 64 años, afirmó que el Darién no es una ruta de tránsito, sino la frontera de Panamá. Por supuesto que en este caso ofreció el nuevo presidente de Panamá la defensa de los derechos humanos en relación con la migración. Igualmente se refirió a Venezuela al decir que esperaba elecciones democráticas, participativas y plurales. Fue un ejemplo que ha dado Panamá porque era difícil el proceso electoral y hasta el último momento no aceptaban al candidato escogido por el presidente Martinelli, pero dentro de la transparencia nos tocó a nosotros desarrollar como antiguo diplomático, embajador, junto con otros diplomáticos, un equipo de observación de las elecciones panameñas y damos testimonio, y así lo hicimos con la Organización Internacional de Juristas Iberoamericanos, de la transparencia, la claridad y la prudencia que hubo en el gobierno de Panamá para que fuese todo tranquilo, y ahora esperan solamente el cambio y dirección nueva en Panamá, dentro del criterio que hay problemas muy graves como el del canal, por la ausencia de agua, la situación de los seguros social y además el desarrollo económico. Precisamente por Martinelli, muchos recuerdan las realizaciones que hizo y los difíciles problemas que tuvo el gobierno actual, por eso votaron por el candidato, aunque Martinelli estaba en una embajada como es la de Nicaragua, y seguramente escogerá un tercer país para poder salir de Panamá y volver nuevamente, porque quien gobierna es la gente de su partido y su movimiento. Por eso hoy hacemos un análisis más en profundidad sobre estas elecciones de Panamá y posteriormente las invitados de siempre sobre temas internacionales y diplomacia acá en Brújula Internacional. Del acta de proclamación. Como lo señala la prensa de Panamá con un tono sosegado, conciliador y firme, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, dio su discurso de proclamación el pasado 9 de mayo en el Centro de Convenciones Atlapa. El experimentado político se separó de la retórica autoritaria que se sirvió durante sus palabras de victoria para hablar a toda la ciudadanía sobre el respeto a la división de poderes, el fin de la persecución política y el camino a la realización de sus principales protestas de campaña. Reconoció la necesidad del cambio de generaciones cuando dijo: soy el último viejo que queda en la lista, porque de aquí en adelante le tocará a su juventud motivarse a participar y ganar en la democracia. Igualmente ratificó que la necesidad de hacer las cosas entendiendo que todos tienen su final y que él estará dispuesto a trabajar con todos en pro de la democracia y del país. Fue muy enfático al afirmar sobre los derechos sociales que el Ejecutivo estaría pendiente para salvar la única entidad de seguridad social del país en beneficio de la inmensa mayoría de los panameños asegurados. No vamos a seguir haciendo politiquería, sino que tomaremos ese dinero para invertirlo en las personas, justificó. Sobre este tema señaló que va a tratar de construir un mínimo de consenso antes de enviar el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo a la Asamblea. Expresó que no van a seguir haciendo politiquería, sino que tomará ese dinero para invertir en las personas. Nuestro programa de primer empleo, dijo, se alimenta de los fondos mal utilizados en la Asamblea Nacional. Ya no podemos seguir despilfarrando el dinero público, la inquietud es intolerable. Y en materia agropecuaria, el mandatario electo reveló que construirá un gabinete agropecuario que le brindará asesoría constante sobre las necesidades del sector. Y dijo: quiero que siempre estén cerca de mí. Sobre la seguridad nacional y la fuerza pública mencionó que buscará devolver la dignidad y respeto a la ciudadanía, el cual considera se ha perdido. La palabra del futuro gobernante hicieron énfasis en el tema que ha estado platicando a nivel internacional durante todos estos días, la migración por el Darién.
La odisea de Darién no tiene razón, dijo el presidente nuevo de Panamá. Eso es una ruta de tránsito, es nuestra frontera. Puntualizó a la par de destacar el proceso de repatriación que se efectuará una vez llegue el cargo. Lo haremos con todo apego a los derechos humanos, pero debemos saber que todos que lleguen se da devuelto a su país. Yo confío en que el país volverá a ser seguro porque como hacerlo, ya lo hice y lo volveré a hacer. Para terminar, Mulino se refirió al tema del agua, la cual está afectando todo el tema de consumo, como el desarrollo de las actividades del Canal de Panamá. Dijo, quiero resolver junto con la autoridad del canal los problemas propios de la vía interoceánica, el dotarlos de la cantidad de agua necesaria para que no se detenga el tránsito por esa ruta. Como integrante de la Junta Observadora de la Asociación Iberoamericana de Juristas, estuvimos siguiendo esas elecciones donde fueron transparentes. José Raúl Mulino, sucesor ahora del gobernante Ricardo Martinelli, ya es proclamado oficialmente este jueves como el presidente en un acto en Panamá tras ganar las elecciones del pasado 5 de mayo con un 34.2% de los votos.